Muy buenas tardes para todos, queridos alumnos. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Muy bien, ¿y vos? Muy bien también. Un momento. ¿Qué leyeron para hoy? Bronquiectasia y tuberculosis. ¿Leyeron? Muy bien. Recording in progress. Muy bien. Vamos a empezar entonces con bronquiectasia. ¿Están viendo todo? ¿Están viendo todo? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Ajá. Muy bien. ¿Qué entonces es la bronquiectasia? Es la dilatación de los bronquios acompañado con inflamación y hipersecreción mucosa. Muy bien. ¿Debido a qué ocurre esa dilatación de los bronquios? ¿Eso es normal o no? Y puede ser primaria o secundaria, dependiendo. Por ejemplo, primaria es cuando es congénita, por malformación de los bronquios, que nace con eso. Y puede ser secundaria, que es adquirida, principalmente es por infecciones crónicas. Correcto. Casi siempre. Entonces, la bronquiectasia, cuando ustedes escuchan esta patología, siempre es patológico, ¿sí? No puede ser normal crecer o tener esta condición. Entonces, bronquiectasia siempre es patológico. ¿Qué entonces es la bronquiectasia? Son dilataciones anómalas, suelen ser mayor de 2 milímetros de diámetro, suelen ser permanentes, irreversibles, de los bronquios cartilaginosos de tamaño mediano. Esto suele acompañarse de una inflamación crónica de las vías aéreas. También se acompaña de la destrucción de los componentes muscular y elástico de la pared bronquial. Esto es lo que le caracteriza a la bronquiectasia. Es una enfermedad de los bronquios, pero donde hay destrucción de la pared bronquial. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de bronquitis crónica, también los bronquios están inflamados, pero en la bronquitis no hay destrucción de la pared bronquial. Sin embargo, en la bronquiectasia hay destrucción de la pared bronquial, tanto de su componente cartilaginoso como de su componente muscular. Estos generalmente afectan a bronquios de mediano calibre. Estos bronquios se dilatan comúnmente y se llenan de secreción mucopurulenta. También es una característica de la bronquiectasia, que hay dilatación bronquial. Aparte de la dilatación, también hay acúmulo de secreciones mucopurulentas. Los bronquios afectados suelen mostrar inflamación transmural, es decir, que toda la pared bronquial está inflamada. Por lo tanto, esa pared tiene edema de la mucosa, tiene formación de cráteres debido a la inflamación crónica, va a presentar ulceración y también va a presentar neovascularización. El epitelio bronquial, ¿cuál es el epitelio? ¿Qué tipo de epitelio tienen los bronquios? Cúbico simples. ¿Cómo? É cúbico simples, não é? Yo creo que no. ¿Quién se acuerda cuál es el epitelio bronquial? La vía respiratoria. Cilíndrico pseudoestratificado con células calciformes. Correcto, es pseudoestratificado, es cilíndrico. ¿Tiene cilios o no tiene cilios? Sí, con cilios. Tiene cilios. Tiene cilios. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este epitelio? Cambia su conformación. Por lo tanto, este epitelio normal pasa a tener una apariencia polipoidea. ¿Cómo es la apariencia polipoidea? ¿De pólipo viene eso, profesora? No. Ustedes me dijeron que normalmente el epitelio del aparato respiratorio es
cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Y ¿cuál es el otro tipo de epitelio cuando hay cambios en la pared bronquial? Generalmente pasa a qué tipo de epitelio. También se le llama cuboide, ¿sí? Tal vez por eso le esté confundiendo un poco esta terminología. Cuboide. ¿Cómo es el epitelio cuboide? ¿Existe ese tipo de epitelio? Cúbico. Cúbico sería, ¿sí? Cúbico. Entonces, de un epitelio cilíndrico, que es un poquito más alto, les voy a decir para que comprendan, pasa a ser cúbico, que sería un poco más corto, ¿verdad? Un poco más aplanado, pero no llega a ser epitelio plano, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Ok. Entonces, este epitelio también favorece la formación de granulomas, favorece la hipertrofia de músculo liso bronquial, dilatación de las glándulas mucosas bronquiales. Entonces, en esta imagen podemos ver nuestro bronquio normal y la bronquiectasis. Fíjense que la pared bronquial normal está constituido por una pequeña capa de moco. Esto es fisiológico y esto sirve justamente para tratar de atrapar cualquier microorganismo que llegue hasta los bronquios. Por eso esta capa mucosa en pequeña cantidad es normal. Fíjense que el epitelio del bronquio normal es cilíndrico. Aquí tenemos las glándulas mucosas que normalmente tenemos y aquí están estos que parecen pelitos, que son los cilios de la pared bronquial. También tenemos la capa muscular y por último tenemos la capa, ¿cómo se llama la otra estructura del bronquio? Cartílago. Cartílago, muy bien. En esta imagen no vemos, pero sabemos que es a la disposición después del músculo están los cartílagos. Y en la otra imagen donde está la bronquiectasia, fíjense que aquí prácticamente no hay epitelio. Y estos son los epitelios cuboides o polipoides, como dice en el slide. Fíjense que son unos epitelios que están bien diferenciados de este epitelio cilíndrico, a eso se le llama cuboide, que es el cambio patológico que ocurre en la pared bronquial. Aparte de eso, también podemos ver que la luz del bronquio está lleno de moco y las glándulas mucosas están más hipertrofiadas y la cantidad de moco es abundante. Prácticamente no deja una luz bronquial y eso es lo que le causa obstrucción a este bronquio. Forma un tapón mucoso. Y aquí en esta parte ya podemos ver la destrucción de la pared bronquial. Fíjense que es totalmente diferente su morfología comparando con el bronquio normal. Bronquio normal entonces tiene una luz libre y permeable y esta luz está totalmente ocupada por moco. Esa es otra característica de la bronquiectasia, que hay destrucción de la pared bronquial y hay acúmulo de mucos. ¿Cómo se le clasifica a la bronquiectasia? Se le clasifica según el patrón estructural que se ve en las imágenes, en la radiografía y principalmente en la tomografía. Pueden ser cilíndricas, varicosas o saculares o quísticas. Las cilíndricas son aquellas que presentan una dilatación uniforme, termina donde las vías respiratorias están obstruidas por secreción bronquial. Las varicosas son dilataciones irregular o en rosario como en venas varicosas. Y las saculares o quísticas presentan una dilatación con aspecto de globo y esto termina en fondo de saco sin estructura bronquial identificable
y estos son distales a los sacos alveolares. Entonces, el patrón de la bronquiectasia puede ser cilíndrica, varicosa o sacular. Al sacular también se le conoce como quístico. ¿Cuál es la etiología de la bronquiectasia? En la etiología de la bronquiectasia están implicadas todas las enfermedades que modifican o destruyen la estructura de soporte de la pared bronquial. Entonces, cualquier patología, cualquier enfermedad infecciosa que pueda causar esto va a ser etiología de ese paciente que presenta bronquiectasia. ¿Conocen alguna patología que pueda causar bronquiectasia? ¿Alguna patología infecciosa que pueda causar bronquiectasia? Tuberculosis. Tuberculosis, correcto. La tuberculosis es prácticamente el número 1 que causa la bronquiectasia. ¿Otra patología que conozcan? Neumonía. Neumonía de repetición, principalmente las neumonías graves, pueden causar bronquiectasia. Y hay varias otras que vamos a ver más adelante. Entonces, estas enfermedades infecciosas que me pueden llevar a la bronquiectasia van a llevar también a una alteración del mecanismo local. ¿Cuál es el mecanismo local que tiene los bronquios o la vía respiratoria? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tiene la vía respiratoria? El movimiento ciliar. Correcto. El aclaramiento mucociliar, eso es uno. El otro. Doctor, el reflejo de la tos podría ser. Sí, también. El reflejo. Estornudo también. Estornudo también, muy bien. Porque esto hace que elimine el microorganismo fuera de las vías respiratorias. Muy bien. Y en la bronquiectasia lo que más está afectado entonces es la integridad de la mucosa y el aclaramiento mucociliar. ¿Por qué? Porque vimos que hay cambio en la conformación del epitelio bronquial. Entonces, cuando hay cambio del epitelio, por lo tanto, ya va a perder este aclaramiento mucociliar porque en la nueva célula en que se transforma no tiene cilios, ¿sí? También va a haber factores tipo hereditario, congénito o mecánico. El tipo hereditario, por ejemplo, es cuando hay déficit de alfa-1 antitripsina. Esto hace entonces que aumente muchísimo la cantidad de muco a nivel de la luz bronquial. Y las infecciones bacterianas persistentes, como uno de ellos, por ejemplo, la neumonía de repetición, principalmente en neumonía grave. Las otras patologías, número 1, como les dije, es la tuberculosis, le sigue aspergilosis broncopulmonar alérgica, los tumores endobronquiales, la fibrosis quística, trastorno de la motilidad ciliar, déficit de alfa-1 antitripsina y la traqueobroncomegalia, que es una malformación congénita. ¿Cuál es su patogenia? Debido a que hay un debilitamiento de la pared de los bronquios, esto provoca que se colapsen durante la expiración, por lo tanto va a haber una disminución del flujo aéreo, también va a haber una disminución en la eficacia de la tos y todo esto también favorece la retención de secreción. Por eso es que la persona que tiene bronquiectasia siempre va a estar con una cantidad abundante de moco dentro de sus bronquios. Va a haber una alteración de la dinámica de las vías aéreas, alteración del transporte mucociliar, obstrucción al flujo aéreo, colapso bronquial, obstrucción de las secreciones de las vías aéreas de pequeño calibre y va a haber una anastomosis entre la circulación bronquial y pulmonar. ¿Cómo yo sé que mi paciente está teniendo obstrucción al flujo aéreo? ¿Qué siente mi paciente? ¿Cómo se manifiesta en el paciente? Disnea. Disnea, muy bien. El paciente va a tener entonces dificultad respiratoria o disnea y esto es debido a la obstrucción del flujo aéreo.
¿Qué presenta mi paciente? Dado que la bronquiectasia, ¿cómo se presenta su cuadro clínico? Como la bronquiectasia tiene tantas etiologías diversas, el inicio de la sintomatología también va a ser variada. Este paciente puede tener persistencia de tos, principalmente después de una neumonía. Va a tener tos y expectoración persistente, aquella tos y expectoración que no mejora con nada, incluso a veces va apareciendo, aumentando en cantidad. Puede empezar con hemóptisis, el paciente no tiene tos ni expectoración, pero tiene hemóptisis, o algunos pueden iniciarse con la clínica de sinusitis. ¿Conocen ustedes el cuadro clínico de sinusitis? ¿Qué siente el paciente que tiene sinusitis? Cefaleia. Cefalea, muy bien. ¿Qué más tiene también? Siente olor. Ajá, un olor, digamos, apestoso, ¿verdad? Coriza. Sí. Y también va a tener también expectoración maloliente, se llama. Va a tener cefalea. Entonces puede ser el comienzo de la manifestación clínica de una bronquiectasia. Algunos pacientes sí van a empezar con tos, expectoración purulenta y abundante. Y eso es lo que le caracteriza a la bronquiectasia. El paciente tiene un cuadro infeccioso, posterior a eso presenta tos, expectoración purulenta y abundante. Eso es lo que le diferencia de otra enfermedad infecciosa, por ejemplo, la bronquitis crónica. Ustedes saben que en la bronquitis crónica también hay tos, expectoración persistente. Sin embargo, en la bronquiectasia, esa expectoración es purulenta y abundante. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la radiografía de tórax. Se solicita también una tomografía axial computarizada de tórax. Se llama TACAR, que es la tomografía mucho más específica donde se puede identificar los patrones de la bronquiectasia. Estudios dirigidos para determinar la posible etiología. La fibrobroncoscopía también, si es que mi paciente tiene hemóptisis persistente, y exámenes hematológicos y bioquímicos básicos. ¿Cuáles son los exámenes hematológicos y bioquímicos básicos? Cuando yo digo Hemograma. hemograma, correcto, hemograma. ¿Qué otro estudio ustedes le van a pedir a este paciente que tiene bronquiectasia? PCR. Le va a pedir PCR, correcto. ¿Cómo esperan que su hemograma va a estar? Leucocitose e neutrofilia. Exactamente, va a tener leucocitosis, va a tener neutrofilia. Cuando está principalmente en su etapa aguda. Muy bien. ¿Qué más le van a pedir? ¿Qué más quieren pedirle a este paciente con bronquiectasia? ¿Qué les parece importante también pedir? La gasometría. Sí, gasometría también van a pedir, sí. ¿Qué más le quieren pedir? Espirometría. Una espirometría. En este paciente, la espirometría no va a ser muy, digamos, para hacer tu diagnóstico. Claro que sí, para ver el grado de obstrucción de este paciente, sí. Radiografía, muy bien. Entonces, cuando tu paciente consulta contigo, es tu primera consulta y tu sospecha es bronquiectasia, lo primero que le vas a pedir es una radiografía de tórax y una tomografía de tórax, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son las dos imágenes que me van a definir la bronquiectasia de ese paciente. La espirometría le voy a pedir en otro momento
cuando yo quiero saber el grado de funcionalidad de ese pulmón, ¿sí? Pero para hacer diagnóstico de bronquiectasia, la espirometría no es mejor indicado. ¿Se entiende esa diferencia? A gente Professora? pode pedir exame de imunoglobulina também, professor? También. Es muy importante también el examen de inmunoglobulina porque puede estar... ¿Por qué? ¿Por qué le vas a pedir inmunoglobulina? Para ver a produção de anticorpos. Exactamente. Todo esto ustedes le van a pedir entonces para hacer ya su estudio etiológico, diagnóstico etiológico, ¿sí? Para hacer diagnóstico de la bronquiectasia le van a pedir radiografía de tórax y una tomografía axial computarizada de tórax. Ahora, para pedirle los otros estudios más específicos, entonces para saber la etiología de su bronquiectasia, ¿ok? ¿Con qué voy a hacer diagnóstico diferencial? Con EPOC y con todas las otras enfermedades que cursan con obstrucción al flujo aéreo. ¿Cuáles son las otras enfermedades que presentan obstrucción al flujo aéreo? Asma. ¿Cuál? Asma. Asma, ¿sí? ¿Otra enfermedad? Tuberculose. Tuberculosis, ¿sí? ¿Por qué ustedes van a pensar? ¿El qué? Neumonía. Bronquite. Bronquitis crónica, neumonía. Fíjense que ustedes van a hacer diagnóstico diferencial con toda la patología infecciosa respiratoria y las que cursan con obstrucción al flujo aéreo, ¿sí? Todas. ¿Y cómo ustedes van a tener, cómo se hace el diagnóstico diferencial de las otras enfermedades y para que ustedes digan, ah, no, este paciente tiene bronquiectasia y no tiene EPOC? ¿Qué van a tener en cuenta? Não seria com os exames de imagens, doutora? Por exemplo, para diferenciar com EPOC? Correcto, con los exámenes, método auxiliar de diagnóstico y antes de eso, La historia La clínica. clínica. la historia clínica, correcto. ¿Cuál es, por ejemplo, la sintomatología que caracteriza a la bronquiectasia y que vos no vas a encontrar en EPOC? Vas a encontrar, pero no tan exacerbado como en bronquiectasia. ¿Cuál es esa sintomatología? Expectoração constante, purulenta. Exactamente. La tos purulenta y abundante. Esa es la diferencia. Porque en EPOC vos también vas a tener tos con expectoración, a veces purulenta cuando hay infección sobreagregada, pero no va a ser tan abundante como es en la bronquiectasia. O sea, es su principal diferencia clínica, ¿sí? Recuérdense de eso. Todo paciente que expectora, que tiene una expectoración purulenta, abundante, pensar en bronquiectasia. El paciente cuenta muy bien que la expectoración es exageradamente mucho. El bronquítico crónico también tiene una tos con expectoración, pero que no es muy abundante. Doutora, Muy bien. Sí, como que eu vou classificar uma tos que é abundante de uma que não vai ser? O que levo em consideração? el paciente te va a contar, te va a decir que y hay pacientes muy disciplinados que escupen en un pote, te voy a decir, en un jarro, en un vaso, en un recipiente. Y ellos te van a contar muy bien. Yo tengo un recipiente aproximadamente de medio litro. Cuando yo me despierto, yo casi lleno ese recipiente, doctora. Entonces ahí vos te das cuenta de que es exageradamente mucho, porque nadie expectora casi medio litro. Y un paciente que tiene bronquiectasia llega incluso a litros de expectoración durante el día. Eso el paciente te va a contar muy bien. ¿Y cómo vas a saber que es bronquiectasia? Vos le vas a pedir una radiografía o una tomografía, dependiendo del centro donde vos estés y de la posibilidad de tu paciente, le vas a pedir directamente una tomografía. Pero si está en un hospital, puesto de salud, tu paciente no tiene condición económica, le vas a pedir una radiografía.
que también te va a ayudar. No es muy específico en la radiografía, es un poco más difícil mirar la bronquiectasia a no ser que sea muy avanzado, como en la tomografía de inicio vos ya vas a poder ver si tiene o no tiene bronquiectasia. Y, Sí, gracias. sí, ok. Por ejemplo, en esta radiografía, aquí podemos ver las bronquiectasias generalizadas graves y vemos las opacidades lineales paralelas. Por ejemplo, aquí vemos esta, yo no sé si ustedes consiguen ver, es bastante sutil, pero es como si fuese que se ve una línea. ¿Pueden identificar? Bueno, ¿sí? Entonces, este es un bronquio y la parte más oscura del medio, el negrito, es la parte que entra aire, ¿verdad? Y la parte de alrededor es mi bronquio que está edematizado, que está un poco destruido. Y aquí vemos una imagen aérea con pared definida esta. Fíjense, este es un bronquio, tiene una pared bastante definida, pero es como si fuera que está agrandado. ¿Se puede ver? Sí. Se ve. Sí. Eso es lo que ustedes van a encontrar en la radiografía. Aquí vemos otra radiografía. Fíjense aquí cómo está bastante agrandado ese bronquio. Normalmente los bronquios no se ven así. Ustedes van a ver en una radiografía donde no hay bronquiectasia, que los bronquios prácticamente se ven como un puntito. Aquí, sin embargo, vemos como un anillo. De hecho, que así se le llama, imagen en anillo. Y se ve así. Entonces, esto es un signo de que hay bronquiectasia. Las imágenes quísticas, aquí, ¿pueden ver? Aquí tenemos una flecha y aquí vemos una imagen bastante agrandada. Entonces, este es una bronquiectasia quística. ¿Por qué se llama quística? Porque es redondeada y es muy agrandada. Y la imagen en riel de tranvía se le llama porque en el corte vemos como si fuera alargado, ¿sí? Y la impactación de moco. ¿Ustedes consiguen identificar dónde hay una impactación de moco? En el hilo. Acá, ¿verdad? O sea, acá podemos ver donde hay más opacidad, podemos ver entonces que hay moco acumulado. Y esta es una imagen de tomografía. Fíjense cómo es, la imagen es mucho más nítida y se puede identificar mucho más rápido. Aquí podemos ver distintos tipos de bronquiectasia. En la imagen A podemos ver la cilíndrica. En la imagen B podemos ver entonces las saculares o quísticas. Estas son las imágenes saculares o quísticas que son mucho más agrandadas y estas son las imágenes cilíndricas. Fíjense que estos bronquios están muy aumentados de tamaño y estas que son saculares y quísticas son el doble de las cilíndricas. Entonces, en la tomografía van a ver esta imagen y en la radiografía las que les mostré. Aquí también podemos ver el signo del anillo. Se llama signo del anillo porque son los bronquios bastante agrandados de tamaño y los tapones mucosos que son estas opacidades que vemos también en la tomografía. Aquí hay otra bronquiectasia, aquí hay otra. Todos estos que parecen anillos son los bronquios agrandados de tamaño. ¿Por qué ellos se agrandan? Porque la pared bronquial está destruida, entonces tienden a agrandarse. Una vez que esto está agrandado, entonces deja de cumplir su función. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahora no. Profe, Sí. ¿a bronquiectasia es reversible?
Es irreversible. Una vez que se destruye la pared bronquial, ya no se puede, ya no es que se autorregenera como otras partes del organismo. Por ejemplo, el hígado se puede regenerar si hay una destrucción de una parte, pero los bronquios no, es irreversible. Gracias. De nada. É dividida por grados? Leve, moderado e grave ou é tudo grave? Se divide, sí. Va a depender de la cantidad de bronquios que están afectados, va a depender de la gravedad de la destrucción de la pared bronquial. Entonces también hay bronquiectasia en, digamos, un poco más leve, pero siempre la bronquiectasia es grave, no, no llega a ser tan benigno, porque hay destrucción de la pared bronquial. Esto sí puede ser en mayor o en menor cantidad. Eso va a depender de la etiología de lo que le causó la bronquiectasia. Ok, obrigada. ¿Alguna otra pregunta? Professora, Sí. sobre a broncoscopia, não sei como fala. Broncoscopia, sí. Broncoscopia. Sí. Ela é mais indicada para fazer biópsia? Ela pode ser usada em algum uma La patologia? broncoscopia sí, porque es un endoscopio, ¿verdad? Que va hasta la tráquea, hasta los bronquios. Entonces, sí, se retira el material y se envía a anatomía patológica. También se envía a laboratorio para hacer el estudio celular, para hacer el estudio de la bioquímica y también para anatomía patológica. Entonces, es un estudio donde ya se aprovecha. Cuando miras toda esa parte respiratoria, también se extrae una muestra y se envía a anatomía patológica, siempre, de rutina. Gracias, professora. De nada. Ok, vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es tuberculosis. Es la infección por bacilos bar o micobacterias, mejor dicho. Micobacteria. Correcto. Que la más común es la micobacteria tuberculosa. Muy bien. Entonces, la tuberculosis también es una enfermedad infectocontagiosa. ¿Qué quiere decir enfermedad infectocontagiosa? Se transmite de persona a otra. Correcto, que es una infección y que es altamente transmisible. Y la tuberculosis es una enfermedad que se contagia de persona a persona. Esta es una enfermedad crónica, progresiva, es prevenible, es curable actualmente y se puede manifestar de forma pulmonar y de forma extrapulmonar. Entonces, la tuberculosis también podemos ver en otro sistema que no sea el sistema respiratorio, prácticamente en todos los sistemas. ¿Cuál es el único lugar donde la tuberculosis nos afecta? Porque ustedes ya escucharon meningitis tuberculosa, ya escucharon, no meningitis, perdón, tuberculosis a nivel de de las meninges, meningitis tuberculosa, dije bien. Meningitis a nivel, tuberculosis a nivel de las vías urinarias, en todos los sistemas. ¿Y dónde el único lugar donde no aparece tuberculosis? El corazón. ¿El corazón no aparece? Puede afectar el pericardio, sí.
Entonces, Hígado. hígado no aparece. Se va a hacer tarea para ustedes. Hay dos lugares, dos estructuras del cuerpo donde no aparece tuberculosis. Después en todo. ¿El semen, profesora? Porque secreción vaginal sí, pero el semen no leí. Entonces vas a leer y la próxima clase me vas a contar. Pero son dos estructuras donde no aparece. Muy bien. ¿Cuál es su etiología? El Mycobacterium tuberculosis aparece en un 98% como etiología de la tuberculosis pulmonar. Hay otras Mycobacterium que también pueden causar tuberculosis, pero en muy bajo proporción, como el Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae, el Mycobacterium microti, el caneti y el pinipedi. Entonces, la etiología de la tuberculosis pulmonar es Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos entonces al Mycobacterium. ¿Cuál es la característica de este Mycobacterium? ¿Ustedes se recuerdan? Son resistentes al ácido y al alcohol. Sí, ¿y qué característica tiene este Mycobacterium? ¿Es un bacilo? ¿Es un...? ¿Por qué se le Bacilo llama? gran positivo, ¿no? Es bacilo, pero no es gran positivo y tampoco es gran negativo, ¿sí? Por eso es que se le llama bacilo alcohol ácido resistente, porque justamente él necesita pasar por otros procesos de tinción para que pueda ser identificado. Y él es identificado con la coloración Sil-Nielsen. Él es un bacilo, mide aproximadamente 2 a 4 micrómetros, discretamente curvo y generalmente después de la coloración en la lámina, que pasa por una coloración de carbofucsina, se llama. Después de eso, recién él pasa a su descoloración con alcohol, con ácido y con alcohol, y como él es resistente a eso, por eso es que se le llama BAR, que quiere decir bacilo alcohol resistente. ¿Cuál es su patogenia? Entonces, este es una enfermedad infecto-contagioso de persona a persona y se contagia por la transmisión de aerosoles. Son esas pequeñas gotículas de 2 a 3 micras de diámetro. Estos son los que se depositan en los alveolos, son los que ingresan al organismo a través de los aerosoles. En esta imagen podemos ver entonces que esta persona portadora del bacilo o enfermo de tuberculosis, al estar muy en contacto con una otra persona, al hablar, al toser o al estornudar, entonces todo este bacilo le transmite a la otra persona a través de esas gotículas. Entonces esos bacilos penetran primeramente las fosas nasales, pasa por todo el trayecto de las vías aéreas, llegando hasta los alveolos. Una vez en los alveolos produce una reacción inflamatoria inespecífica. Esa reacción inflamatoria inespecífica, entonces, a las 48 horas produce una respuesta monocitaria y también una respuesta de macrófagos. Este organismo, si tiene una buena inmunidad, hace que estos bacilos sean destruidos dentro de esos macrófagos alveolares. Pero caso no ocurra esto, estos bacilos siguen viviendo en el interior de esos macrófagos y estos bacilos van a permanecer activos pero latente en ese organismo por mucho tiempo, inclusive años. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la tuberculosis? ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo? ¿Ustedes conocen? El tabagismo. HIV.
HIV, ¿verdad? El HIV está muy relacionado, actualmente todo paciente que tiene HIV tiene más probabilidad de tener esta enfermedad que una persona que no tenga HIV. ¿Qué otro factor de riesgo conocen? Diabetes. Medicamentos seriam? Muitos medicamentos. ¿Cómo? Abuso Medicamentos. de medicamentos seria? Hacinamiento, sí. Esta es una enfermedad bastante antigua, donde se sabe que el hacinamiento, la pobreza, es un factor de riesgo de esta enfermedad. El hacinamiento, Não, entonces... profe, não, eu digo medicamentos. Ah, medicamentos. Muchos medicamentos, sí, eso. ¿Qué tipo de medicamentos, por ejemplo, le puede... Exceso de medicamentos. Exceso, puede Es una ser... pregunta. Sí, exceso de medicamento, ¿qué es lo que hace? Puede bajar la inmunidad de ese paciente y una vez que el paciente esté con inmunidad baja, predispone a una enfermedad infectocontagiosa y, por supuesto, a la tuberculosis. Otro factor de riesgo, entonces, el hacinamiento. ¿Saben lo que es hacinamiento? Sería la condición de la moradia. Exactamente. Es un ambiente pequeño donde viven varias personas. Entonces, a eso se le llama hacinamiento. Albergues es un lugar donde también las personas viven en una comunidad, ¿verdad? Y donde hay varias personas, generalmente facilita la transmisión de persona a persona. Pacientes, ¿cómo? Material que outras pessoas usam ai, como que eu posso falar? Tipo, manicure, usar o mesmo alicate, essas coisas também, não passa, doutora? Generalmente cuando en el salón de belleza te contagia es una otra enfermedad también infecciosa que es la hepatitis, ¿verdad? Es la más frecuente. Por materiales de manicure en el salón de belleza, entonces no es una vía para que te contagie tuberculosis. Tuberculosis se contagia de persona a persona, por las gotículas, por los aerosoles. Así como el COVID también se transmite de persona a persona. Es muy bajo la transmisión que sea por contacto a materiales o a otras sustancias, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, elementos de manicure o de pedicure. La tuberculosis no te contagia de esa manera, pero sí otra enfermedad infecciosa como la hepatitis. La hepatitis sí se puede contagiar entonces en el salón de belleza porque hay contacto, ahí sí hay contacto. La hepatitis sí puede ser transmitida por los materiales no esterilizados que se utilizan en manicure. ¿Okay? E materiais hospitalares, Presídios. doutora? ¿Cuál? Materiais hospitalares também ou não? Materiales hospitalares sí, altamente contagioso para la hepatitis, ¿sí? Y otra enfermedad infecciosa, pero para la tuberculosis no. La tuberculosis es de contacto de persona a persona. Por ejemplo, profesora, ¿sí? En heces fecales y secreciones puede ser también, tipo secreción vaginal y la tuberculosis. Sí. Puede ser. Puede ser de otro tipo de Mycobacterium, ¿verdad? Pero la que causa la tuberculosis pulmonar es por aerosol, por gotículas que la otra persona expide. Entonces ahí va a tener tuberculosis pulmonar. Otras tuberculosis va a ser por otras vías, ¿sí? Doutora, existe uma predisposição à tuberculose? Solamente si la inmunidad está baja. Si la inmunidad del paciente es baja, hay una predisposición. Entonces está en contacto con una persona que tiene tuberculosis, entonces fácilmente le transmite a la otra. Pero si la persona tiene una buena inmunidad, tiene una inmunidad blindada, es difícil que se desarrolle la enfermedad en esa persona. Sí, y también depende de la carga bacteriana que reciba esa persona.
Por eso que cuando una persona está enferma y la otra está en contacto directo con ella, se enferma casi siempre. Pero como te digo, va a depender mucho de la inmunidad de ese paciente. Todas las enfermedades, infectos contagiosas, para que una persona adquiera y la otra no, va a depender mucho de la inmunidad de esa persona. Ahora Doutora, mismo, sí. Opa, desculpa, tem vacuna, não tem? Contra la tuberculosis. Sim. Sí, es la que se da al recién nacido en su 8º día de nacimiento, se le pone la BCG, justamente para crear inmunidad y no desarrollar esta enfermedad que es la tuberculosis pulmonar. Doutora, Sí, uma desnutrição é fator de risco da tuberculose? es un factor de riesgo alto, porque vos sabés que en la desnutrición la inmunidad baja. Una vez que tu inmunidad baje, entonces estás susceptible a desarrollar estas enfermedades infectocontagiosas. Doutora, ¿Sí? entonces la tuberculose sería irreversible. No, la tuberculosis actualmente es una enfermedad que se trata y que tiene cura. Gracias. Solamente, sí, pero si el paciente no hace un buen tratamiento, ahí recidiva nuevamente. Pero si el paciente cumple su tratamiento, es altamente curativo. ¿Deja alguna secuela? Deja una secuela. Va a depender también en qué estadio está la tuberculosis. Si es de inicio reciente, se le detecta, se le trata, se cura totalmente y no deja ninguna secuela. Pero si es, por ejemplo, una tuberculosis ya en estadio avanzado, donde a nivel pulmonar ya deja una, ¿cómo se llama la lesión que se ve a nivel pulmonar? Caverna. ¿Cómo? Caverna. Caverna, exactamente. Si ya hay una caverna, entonces va a dejar una cicatriz en ese lugar de la caverna, ¿sí? Ya puede que no sea contagioso esa persona, ya no va a tener bacilos, pero va a dejar una secuela a nivel de su pulmón, porque en ese lugar ya hubo la caverna, ¿sí? Por lo general, os pacientes que procuram atendimento médico, normalmente eles estão em que estágio? Depende. En el Paraguay, por ejemplo, en el hospital se van en último caso, cuando ya están flacos, cuando ya no pueden comer. Son muy pocas, pero hay personas también bastante conscientes y buscan atención rápidamente. Esos pacientes son los que tienen buen pronóstico y alta tasa de curabilidad. Pero si es un paciente que se va en último estado, generalmente se complica y generalmente va a óbito. Principalmente los indígenas. Ustedes saben que entre los indígenas hay alta prevalencia de tuberculosis. ¿Por qué les parece que los indígenas tienen tuberculosis? Porque no se vacunam. Falta da vacina. Sus habitaciones. Sí, sí, ellos viven hacinados. Ellos, ¿cómo? O álcool? O sea, que no entendí. Ella dije Hola. alcoholismo, doutora. Isso. Son también alcohólicos, sí, la gran mayoría de los indígenas, pero aparte de todo eso, ellos tienen la inmunidad baja. Por eso ustedes se dan cuenta que siempre ellos están como grupo prioritario de riesgo. Por eso es que cuando empezó la vacunación de COVID, ellos están en el grupo prioritario de riesgo, porque ellos tienen la inmunidad más baja. Por ese motivo, ellos se enferman más fácilmente. Por ese motivo, ellos tienen gran prevalencia de tuberculosis en su hábitat, ¿sí? Y aparte que ellos sí viven hacinados, ellos son, los que viven en la ciudad sí son alcohólatras, y los que no nacen en el hospital no se vacunan. Entonces son todos esos factores de riesgo, ¿sí? Muy bien. Aparte de eso, también los pacientes que tengan SIDA,
los pacientes que son diabéticos, los pacientes que tienen cáncer de cualquier etiología, el alcohólico y el drogadicto, aumentan muchísimo su factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Aquellos pacientes que realizan trasplante de órganos también, los excluidos sociales. ¿Quiénes son los excluidos sociales? Los presidiarios. Sí, presidiarios y otros. Los moradores de rua. Exactamente, los mendigos, los que viven en la calle. Estas personas son entonces los que tienen más probabilidad de desarrollar esta enfermedad en esta época, porque es una enfermedad muy antigua. Muy bien, ¿cómo ocurre la manifestación clínica? Hay un dato cardinal que es tos y expectoración mayor de 15 días. ¿Ya escucharon hablar de eso? Que cuando la persona tose por más de 2 semanas, hay que pensar en tuberculosis. Ese es entonces su signo característico de esta enfermedad. Y hay un programa nacional, cada país tiene su programa de control, pero es parecido, en toda Latinoamérica tiene un sistema muy parecido. Entonces, el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis estableció que se le categorice en 2 clases, lo sintomático respiratorio y el sintomático respiratorio identificado. El sintomático respiratorio es aquel que consulta por primera vez, aquel paciente mayor de 15 años y consulta por cualquier causa, pero el paciente tiene tos, expectoración, a veces presenta ya hemóptisis y es mayor de 2 semanas. Entonces, a este grupo se le caracteriza como sintomático respiratorio. Al sintomático respiratorio identificado es aquella persona que ya consultó, ya sería su segunda consulta, ya se le hizo el interrogatorio, reúne todos los criterios de un sintomático respiratorio. Entonces, a ellos se les solicita 2 vaciloscopias. La primera se le solicita en la primera consulta y la segunda se le solicita 24 horas después. Esta vaciloscopía se hace generalmente 3 días. No se hace solamente un día, no tiene tanto valor diagnóstico. Entonces, mínimo se hace 3 días. Se le dice al paciente que tiene que ser seriado. Entonces, seriado es mínimo 3 días. 3 días del esputo. Entonces, se solicita VAR en esputo seriado. Creo que el mismo criterio en toda Latinoamérica para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, el dato cardinal o sería el signo cardinal del paciente es tos con expectoración mayor de 15 días. Aparte de eso, el paciente va a presentar pérdida de peso, va a presentar fiebre vespertina, va a presentar hemóptisis y va a presentar sudoración nocturna. Estas entonces son los signos clásicos de la tuberculosis. Tos y expectoración mayor de 15 días, pérdida de peso, fiebre vespertina, es decir, el paciente cuenta muy bien que toda la tarde empieza a tener fiebre y que a la noche él suda mucho. Entonces, eso se llama sudoración profusa nocturna. Y aparte de eso, también presenta hemóptisis. Esta hemóptisis no siempre aparece, pero a veces sí el paciente se da cuenta que tiene un poco de sangre en su catarro. Ellos te refieren así, que su catarro, que su expectoración tiene estrías de sangre. Poderia apresentar anemia, professora? ¿Cómo? Poderia apresentar anemia também? También, sí, va a presentar porque él va a estar teniendo pérdida de sangre con su expectoración, entonces va a presentar anemia. Toda esta otra sintomatología va a depender del cuadro clínico del paciente. Hay pacientes que tienen muy buen estado, responde bien al tratamiento y no tiene mucho decaimiento de su estado general. Sin embargo, hay pacientes que tienen gran decaimiento del estado general. Son aquellas personas que tienen más pérdida de peso, son aquellas personas que tienen fiebre todos los días,
son aquellas personas que tienen tos con expectoración y estrías de sangre. Y aparte de eso también presenta astenia, anorexia. Esas personas son las que tienen peor pronóstico. ¿Cómo se le hace el diagnóstico? Se piden 3 cosas: vaciloscopía, el cultivo y la radiografía de tórax. La vaciloscopía es un método muy antiguo, económico, rápido, y es aquí donde se visualiza el VAR. Entonces, vaciloscopía es lo que se pide seriado al paciente. Este es muy importante para hacer el diagnóstico. Si me sale uno, por lo menos positivo, entonces ya se hace el diagnóstico de tuberculosis. ¿Cuándo se solicita cultivo? Cuando el paciente ya tiene 2 vaciloscopías que le sale negativo, pero el paciente tiene criterio clínico de tuberculosis. ¿Por qué entonces la vaciloscopía me va a salir negativo? Muchas veces porque la toma de muestra no es adecuada. Porque la expectoración del paciente tiene que ser esa expectoración que viene de los bronquios y no solamente de la boca. Porque hay pacientes que se les solicita este estudio y solamente da un escopitazo en la muestra en el frasquito que se le da. Entonces, mi vaciloscopía va a ser negativa. En esos casos se hace cultivo de la secreción de ese paciente. También el cultivo se pide cuando el paciente tiene otra comorbilidad. También se pide cuando hay fracaso del tratamiento. Ya se instauró un tratamiento, pero el paciente no mejoró, no se curó. En esos casos se pide cultivo. Y también cuando hay recuperación de abandonos por segunda vez. Porque ustedes saben que el tratamiento de la tuberculosis es muy largo, entonces tiene alto índice de abandono. Cuando el paciente se siente bien, muchas veces deja de tomar su medicación, pero eso no quiere decir que él se curó. Entonces, cuando el paciente va a volver a tomar su medicación, se le solicita cultivo. Y la radiografía de tórax es un método menos costoso, es muy sensible, pero tiene baja especificidad. La tomografía axial computarizada de pulmón se pide en tuberculosis infantil. La tuberculosis infantil es más difícil detectar con la radiografía, por eso se pide tomografía. Entonces, para hacer el diagnóstico de tuberculosis se piden estos 3. La vaciloscopía, la radiografía de tórax es lo que se pide primeramente, y la historia clínica del paciente. Cuando no se hace diagnóstico con estos 3, entonces se pide el cultivo. Muy bien, aquí hay una pequeña tarea para ustedes. Para la siguiente clase, ustedes me van a hablar de tuberculosis primaria, tuberculosis postprimaria, la tuberculosis primaria del adulto y tuberculosis y HIV. La siguiente clase va a ser una clase de exposición online. ¿Quién quiere exponer? ¿Quién quiere ser el primer expositor? Necesito 4 expositores. ¿Quién se candidata? Yo y Renato, hay más 2. Sí. Renato. Cristina. Cristina. E aí mais Posso fazer também, professora. ¿Sí? ¿Tu nombre? ¿Yo? ¿Sí? Thaís. Thaís, muy bien. Renato, Cristina, Thaís. Falta un expositor más. Liria dijo en Liria chat Gabriela. también. Liria Gabriela, correcto. Entonces, estas 4 personas son las que van a exponer la siguiente clase. ¿Quién va a hablar de TBC primario? Yo puedo. ¿Cómo se llama? Liria. Liria, correcto. ¿Quién va a hablar de TBC postprimario? Pode ser eu, Thaís. Thaís, correcto. ¿Quién va a hablar de TBC primaria del adulto? Pode colocar Renato e Cristina, ou Cristina e Renato, tanto faz. Cristina y Renato es solo una persona. Não, somos 2. Renato dos, Sanches e Cristina Sanches. Ah, ya. Y Desculpa, juntos doutora, van a, não juntos van a tinha visto que exponer... minha câmera está desligada.
Sí, está bien. Entonces, la dupla va a presentar TBC primaria del adulto, ¿ok? Cristina Pode y ser Renato. primária do adulto Cristina e TBC. Renato. Isso. ¿Esa dupla se puede separar? No se puede separar. Entonces, pueden hablar de TBC primario del adulto, la dupla, Cristina y Renato Sánchez. Mas, professora, No, doutora. é isso que eles quiseram dizer. Eu hablo primária del adulto e Renato habla de TBC y HIV. Correcto, perfecto, muy bien. Yo pensé que ustedes como diplococos no pueden separarse. No puede, así puede. Tá bom. Tá bom, me parece muy bien. Correcto. Entonces, estas 4 personas van a exponer el día miércoles, ¿ok? Y también el día miércoles vamos a ver unas radiografías de tuberculosis. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesora, la prueba de tuberculina no se utiliza más, ¿no? Se sigue utilizando, pero se ve que no es tan efectivo, pero todavía se sigue usando. En algunos centros todavía se sigue usando. Gracias, profesor. De nada. Professora, Sim? aquele teste que aplica uma injeção intradérmica, esqueci o nome, é feito ainda? Ese es el test de tuberculina que dijo tu compañero. Ya no se usa más. En algunos centros todavía se sigue utilizando, pero no es muy efectivo, por eso se dejó de usar. Lo que actualmente se utiliza para hacer diagnóstico de tuberculosis es la baciloscopía, que es el esputo seriado, ¿verdad? Se solicita VAR en esputo seriado, se hace la radiografía y muchas veces con estos dos ya se hace el diagnóstico. Con la clínica, la baciloscopía seriado y la radiografía de tórax. Entonces, con estos 3 se hace diagnóstico de tuberculosis. Si con estos 3 yo no consigo hacer diagnóstico de tuberculosis, pido otros estudios más específicos, como por ejemplo el cultivo. La tomografía de pulmón se pide en niños, porque la radiografía no tiene buena definición en su edad. ¿Por qué será? ¿Quién sabe por qué en el niño se pide tomografía para hacer diagnóstico de tuberculosis y no radiografía? ¿Quién quiere ser el próximo expositor para contarnos por qué en niños se pide tomografía y no radiografía? Un quinto expositor. Ese es bien cortito, solo nos va a contar por qué nomás. Eber. Pode ser eu, professora. Eber. Correcto. Entonces, Eber nos va a contar por qué en el diagnóstico de tuberculosis en el niño se usa tomografía y no radiografía. ¿Ok? Y la pregunta que es para todos, la siguiente clase, ¿cuál es la estructura donde no agarra tuberculosis? Me van a decir. Muy bien. Muchas gracias por participar hoy. Doutora, pode repetir a pergunta, por favor? Sí, para todos. Sí. ¿O para Ever? No, para todos. Para todos. Para todos, yo pregunto cuál es la estructura del cuerpo donde no afecta la tuberculosis. Porque todos los sistemas pueden afectar la tuberculosis, pero hay 2 estructuras o 2 órganos que no afectan tuberculosis. Gracias, doctora. Ok. Muchas gracias a todos por participar. Hasta la próxima clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, profe. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Gracias, doctora. Graças. Boa tarde. Buenas tardes.